descubrí la existencia de este tag y como buena fangirl que soy, dije, tengo que hacerlo. Así que allá vamos. Primera pregunta. Primera persona con la que te has obsesionado. Descartando mi fanatismo con Hannah Montana cuando tenía 9 años, creo que fue Olly Murs, y sé que estoy pronunciando mal el apellido, pero me da igual, vamos a pasarlo por alto. Creo que Olly fue la primera persona que dije, ¡ay, qué guapo que es! ¡Ay, me encantan todas sus canciones! Y todas esas cosas. ¿Con qué estás obsesionada actualmente? Hace un año o dos o así más o menos estaba súper obsesionada con YouTube y un montón de youtubers, pero ahora estoy más obsesionada un poco con lo que son grupos de música y series. Me gusta bastante Imagine Dragons, Bastille, Fall Out Boy, 21 Pilots, Walk the Moon, One Republic, The Script, The 1975, American Authors, The Royal Concert, Simple Plan, Maroon 5 y cosas que no son grupos, pues un montón de series que sigo. El ship de Malek, o sea, Magnus y Alec. En cuanto a YouTube, Oh My Global News, Dan Is Not On Fire, lo que es fan en general, pues eso. Sé que me estoy olvidando algo, ya sabéis por dónde va la cosa. Vamos, que como entre en otro fandom más, yo exploto o algo. Grupo favorito. No puedo contestar esto con un solo grupo, así que los que más son Imagine Dragons, Bastille, Fall Out Boy, Walk the Moon, Simple Plan y Maroon 5, que también me gustan, como he dicho en la pregunta anterior, The 1975, 21 Pilots, 5 Seconds of Summer, The Royal Concert, American Authors, One Republic, etc, etc, etc. Cantante favorito. Esta pregunta ya es más fácil, Olly Murs, aunque últimamente también me encanta mucho Max Schneider. Youtuber favorito. La verdad es que no sé qué me ha pasado con YouTube este último año, porque lo he dejado un poco de lado y ya no veo a tantos youtubers. Pero hay dos youtubers que sí que son los únicos que veo todos los vídeos que suben, que son Oh My Global News y Dan Is Not On Fire. Sexta pregunta. Primer concierto. Fue el año pasado y fue de Maroon 5 en Barcelona. Película favorita. Que no tengo peli favorita, hay pelis que me gustan y están bien, pero no he encontrado una peli que diga, ¡buah, esta es mi favorita, me encanta, la podría ver 20 veces y no aburrirme! No he encontrado esa peli. Actor o actriz favorita. Dylan O'Brien, Matthew Daddario, Miles Teller, Darren Criss y Anna Kendrick. Primer crush. Supongo que descartando a los Jonas Brothers cuando tenían 9 o 10 años, pues voy a decir que Olly Murs. ¿Alguna vez se han reído de lo que te gusta? Sí que al principio, cuando empecé a ver vídeos de YouTube y decir que me gustaban los youtubers y subir vídeos a YouTube, la gente sí que me miraba un poco raro, pero como luego YouTube ha hecho y es lo más normal del mundo ver youtubers, pues la verdad es que no. Libro favorito. Al igual que con las pelis, no tengo un libro favorito que me encante, pero si me tuviese que quedar con algunos serían la trilogía de Play, Show y Live y los libros de Rainbow Rowell, Enlazados y Fangirl. Serie favorita. Sin duda mis series favoritas son New Girl, Teen Wolf, You Are the Worst y Glee. Personaje ficticio favorito. Voy a decir que Magnus Bane, uno de los personajes de la serie de libros Cazadores de Sombras, y me gusta. O sea, tanto en los libros como en la serie, sobre todo en la serie. Algo que te gusta sobre uno de los fandoms en los que estás. Algo que me gusta de los fandoms en los que estoy es que son relativamente tranquilos, nunca hay mucho drama, pero que yo sepa nunca pasa nada gordo, ni hay movidas ahí. O a lo mejor sí, yo no me entero porque no me interesa. Algo que odio de los fandoms en los que estoy. Creo que no odio nada, o sea, como he dicho antes, son fandoms relativamente tranquilos. Alguna vez he ocultado que me gusta algo por miedo a que me... ¿Cómo traduzco yo esto? Por miedo a que me insulten o se metan conmigo. No, porque con la gente con la que he hablado sobre lo que me gusta, nunca se han metido conmigo ni se han reído de mí. ¿Alguna vez he conocido a alguno de mis ídolos? No tengo ídolos, simplemente hay personas que me gustan lo que hacen y ya está. Pero sí que he conocido a un montón de youtubers, o hace unos meses conocí a Walk the Moon. Tengo algo de merchandising. De lo que es merchandising de grupos de música y cosas de estas, tengo un póster de 5 Seconds of Summer colgado por ahí en mi habitación. Luego un póster de Simple Plan colgado por ahí.
y un póster de Walk the Moon por ahí. Luego tengo una pulsera de Simple Plan y una de Maroon 5 que me compré en los conciertos. Tengo un montón de CDs. Tengo una mochila de Imagine Dragons que regalaban cuando comprabas el CD que nunca he usado, pero aquí está. En cuanto a merchandising de youtubers, no tengo mucho, la verdad. Tengo los Bloggers Now, pero ya son de hace unos años. El libro de Rush Smith firmado. Y luego tengo el libro de Dan Anfield, The Amazing Book Is Not on Fire. Y por lo que hace a libros y cosas de estas, tengo un montonazo de libros, lo que pasa que están guardados y voy a tardar 3 horas en sacarlo y luego 3 horas más en guardarlos y no acabamos nunca, así que sí, muchos libros. Momento fangirl favorito. Mi momento fangirl favorito fue el día del concierto de Walk the Moon, porque no solo porque el concierto fue genial y son geniales en directo, sino porque fui 4 horas antes a la cola para estar ahí en primera fila y cuando llevaba 20 minutos ahí, pues mi amiga y yo nos encontramos de casualidad con Nick, el cantante del grupo. Fui a pedirle una foto en inglés ahí tranquilamente, que no sé cómo lo hice. Luego ya estuve 1 hora en la cola y que no me lo creía. Pero lo mejor de todo fue que un par de horas antes del concierto gané por Twitter un meet and greet gratis para conocer al grupo. Así que más suerte no pude tener ese día, en serio. Nunca he tenido tanta suerte en mi vida. Cuando fuimos al meet and greet fueron muy majos. Duró 30 segundos porque ¿qué más pides, sabes? Porque encima que te dan gratis el meet and greet. Fueron muy majos, me firmaron la entrada, nos hicimos una foto, unos abrazos y ale. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer y si no, me da palo recordaroslo. Adiós.